Entonces, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a esta segunda sesión del taller de Ruta BIM. Recuerden que estas sesiones están destinadas para las empresas que quieran conocer un poco más en detalle del uso de la plataforma Ruta BIM. Recuerden que Ruta BIM es una herramienta que se encuentra disponible para todos los que estén interesados en conocer acerca de una manera en cómo adecuar la implementación BIM dentro de las organizaciones. Esta herramienta nace dentro de un proyecto del BIM Forum Colombia, en el que va a apoyar las compañías en el uso de la incorporación de un mecanismo para la autoevaluación de las compañías en torno al uso de la metodología BIM. En este momento les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver. Qué pena compartir, creo que lo tengo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en esta segunda sesión del nivel básico de talleres de Ruta BIM? Vamos a hablar un poquito acerca de la hoja de ruta de implementación, parte fundamental que deben tener en cuenta las empresas al momento de sumarse al uso de la implementación BIM o de la metodología dentro de las organizaciones. Precisamente el día de hoy tenemos a un invitado especial, Javier Gómez, BIM Manager de Constructora Colpatria, quien nos va a presentar un poco acerca de unas estrategias, unas recomendaciones que hemos trabajado desde el BIM Forum Colombia para apoyar a las empresas en la implementación BIM. En ese sentido, recordarles rápidamente que estos talleres son digamos que están dispuestos a presentar diferentes lineamientos, a entender un poco en detalle lo que es la plataforma Ruta BIM, que para los que no nos pudieron acompañar en la primera sesión, es una herramienta de gestión empresarial pensada para la autoevaluación de las organizaciones de la cadena de valor de la construcción. Esto va a permitir de hacer una autoevaluación en términos de la madurez BIM que tienen las organizaciones, que evalúa principalmente 5 componentes: personas, procesos y tecnología, que representa estos primeros 3 componentes, la matriz de madurez, y otros 2 componentes, que es la capacidad y escala. Para que conozcan un poquito en detalle, les recomiendo que vayan a nuestra página web del BIM Forum Colombia, que se encuentra en camacol.co, o también dentro de rutabim.com van a encontrar un video explicativo, y en el canal de YouTube van a encontrar también la primera sesión del taller de Ruta BIM, donde ahí se explicó en detalle un poco el contenido de lo que es la plataforma. Como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar un poquito de uno de los componentes que representa Ruta BIM. Este taller en particular, así como el primero, está asociado para las empresas que estén en una primera etapa de implementación o que apenas están conociendo cómo implementar la metodología, qué es la metodología BIM. Y parte de estos talleres es hacer entender varios requerimientos, varios componentes para que ustedes al momento de entrar a la plataforma tengan en cuenta todos estos recomendaciones y que puedan utilizar de buena medida esta herramienta que tiene a disposición abierta a todo el público. Rápidamente, la plataforma va a permitir un informe, como les digo, que les va a dar una evaluación de su estado actual de madurez. Esto va a estar determinado bajo unos diferentes niveles, de un primer nivel a un quinto nivel, y que dependiendo de cada uno de estos niveles va a identificar un estado de madurez de las compañías. Esto les va a permitir hacer una autoevaluación continua. Cada 6 meses les va a permitir hacer una mejora de estos procesos, identificar cómo sería entonces esa hoja de ruta de implementación, generar entonces esa hoja de ruta que les menciono y compararse con la industria. A medida que vayamos avanzando, mayor número de usuarios tendremos, y de esta manera vamos a habilitar el módulo en el que vamos a compararnos y revisar cómo estamos en relación a la industria bajo las diferentes regionales, y también en torno a los diferentes componentes o usos que tenemos dentro del sector. En este sentido, la herramienta simplemente les va a pedir un ingreso. Rápidamente les recuerdo que ustedes pueden inscribirse como persona natural o como empresa.
Les recomiendo que si quieren hacer la evaluación de las empresas, les pido el favor que lo hagan bajo el registro de empresa con todos los datos que esto implica. Y si quisieran conocer ya en términos educativos o en términos personales la herramienta, pues pueden hacer el registro como persona natural. Cuando hagan el registro y entendiendo el nivel básico en el que podrían estar en la compañía, si ese es el caso, la primera pregunta después de hacer el registro van a encontrar esta pregunta, que va a determinar un primer lineamiento que les da la plataforma para identificar en qué estado está la compañía y de esa manera permitirles o acceder hacia unas herramientas útiles según ese nivel de madurez. ¿Por qué? Porque si entramos de una vez a realizar ese cuestionario o esa autoevaluación, puede que varios de los componentes que ahí están mencionándose no se entiendan. Entonces, a las personas que de pronto tienen un estado de nivel de la metodología BIM en términos de conocimiento básico o muy general, o que de pronto no han incorporado ninguna estrategia dentro de la compañía, les pido el favor que entonces se dirijan a responder la pregunta que es la que se encuentra en la plataforma hacia no sé qué es BIM. De esta manera, y dando, digamos que clic hacia esta respuesta, les va a dar acceso a unas herramientas que también ha generado el BIM Forum Colombia para adoptar y para apoyar a las compañías en torno a la adopción BIM dentro de las organizaciones. Y en este caso, pues adicional de todos los BIM Kit y documentos que hemos desarrollado desde el BIM Forum Colombia, uno de ellos particularmente se llama la hoja de ruta de implementación BIM. ¿De qué se trata este documento? Este documento se lanzó en el segundo volumen del BIM Kit, en el que hace parte una ruta de implementación que ahorita precisamente Javier va a presentarla un poco más en detalle, pero prácticamente les va a mencionar los diferentes pasos y recomendaciones que desde las mesas que hemos realizado, pues se han identificado como buenas prácticas al momento de implementar BIM. Este documento, como muchos de los otros que se han realizado, son una recopilación de buenas prácticas de todos los miembros del BIM Forum Colombia. Este documento en particular sale de un desarrollo en conjunto de la mesa de organizaciones que trata principalmente en cómo apoyar hacia las organizaciones y digamos que las herramientas para, digamos que gradualmente y acelerar el proceso de implementación BIM. Este documento es una manera de cómo ustedes pueden abordar esta implementación. Les recomiendo que lo vean porque además de tener unos pasos y una estructura, que no simplemente es la única en la manera en cómo adoptarla, sí puede uno recopilar buenas tips y alertas en cuanto a lo que representa la adopción BIM. Dentro de esto, y quisiera darle la palabra entonces a Javier Gómez, que también es líder de la mesa de organizaciones, quien hizo parte fundamental en la elaboración de este documento y que nos va a hablar un poco más acerca del contenido de esta hoja de ruta de implementación y que de cierta manera les puede también ayudar a ustedes en entender un poco el contenido de este documento y que sirva para ustedes como una herramienta de adopción y de implementación que estén cada uno adoptando. Entonces, Javier, muchísimas gracias. Te doy la palabra y adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, David, por la invitación y por la presentación. Porfa, ¿me ayudas confirmando cuando estén viendo mi pantalla? Listo. Cualquier cosa me interrumpes porque voy a poner en modo presentación y no veo los chats o la información de la llamada. Claro. Bueno, Al final de la sesión de Javier vamos a dejar un espacio de preguntas, entonces les pido a los participantes que si tienen alguna pregunta vayamos escribiéndolas en nuestro espacio de mensajes y al final de la sesión de Javier le podemos hacer las preguntas. Adelante, Javier. listo, muchas gracias. Bueno, no voy a volver a hacer la presentación de lo que fue el documento de hoja de ruta. Creo que con lo que David explicó es suficiente. Simplemente contarles que nosotros desde la mesa de organizaciones y desde el BIM Forum consideramos que la implementación BIM en las compañías debe gestionarse como un proyecto estratégico y como un proyecto de cambio, de gestión del cambio.
Entonces, partiendo de esa premisa, decidimos abordar una metodología de implementación en organizaciones basada en la metodología PMI de gestión de proyectos. Y para eso hicimos una serie de pasos que ya voy a pasar a explicarles, pues que digamos que abarcan la totalidad de un proceso de implementación, siempre teniendo en cuenta que un proceso de implementación BIM es cíclico, es decir, que debe estar constantemente reevaluándose. Y además incluye unas advertencias y unas recomendaciones que, como decía David, salen, las hacemos nosotros como con total honestidad respecto a las experiencias que hemos tenido, los errores que hemos cometido y las cosas que consideramos es importante que las empresas que están empezando a implementar BIM tengan en cuenta desde un principio para que, para que puedan capitalizar ese aprendizaje que ya lo hemos ido como desarrollando las compañías que llevamos un tiempo en esto. Me presentó David ya, de todas formas, vuelvo y me presento, yo soy Javier Gómez, soy arquitecto y soy el BIM Manager, director BIM de Constructora Colpatria, donde llevo aproximadamente 2 años trabajando en la implementación y la compañía llevaba un poco más, aproximadamente 3 años ya en este proceso de implementación, entonces vamos más o menos a completar ya unos 4 o 5 años implementando BIM en la compañía. Entonces, los 5 pasos que determinamos para la implementación BIM en las organizaciones son inicio, planeación, ejecución y puesta en marcha, medición, control y seguimiento, y el cierre, que finalmente no lo determinamos como un cierre, sino como retroalimentación y mejora continua. Entonces, básicamente lo que contiene cada uno de los pasos es el inicio son esas actividades preliminares o lo primero que tengo que yo hacer como compañía y como organización o como, sí, como compañía pues para empezar a implementar BIM y es empezar a abonar el terreno para que yo tenga la posibilidad de preparar a la compañía para lo que se viene en adelante. Recuerden siempre que implementar esta metodología es un proceso de cambio. Nosotros vamos a cambiar y afectar la forma como se hacen las cosas. Los que conocen un poquito el trasfondo de la metodología BIM saben que hace parte de la estrategia de transformación digital de la industria de la construcción y en ese sentido, pues la transformación digital, como su nombre lo dice, pues es una transformación en la forma de hacer las cosas. Y BIM lo que nos da es eso, el BIM lo que nos da es la posibilidad de digitalizar el proceso de desarrollo de un proyecto gestionado a través de un modelo BIM. Recuerden siempre que un modelo BIM es un modelo que debe contener tanto información geométrica o gráfica como información de data, metadata, datos. Si no contiene información de data, si no contiene datos, simplemente es un modelo 3D, no es un modelo BIM. Entonces, partiendo de eso, por eso se hace necesario ser tan metódico en la manera de implementar y de manejar este proceso de implementación, y es porque es un proceso de transformación y de cambio importante. El segundo paso es la planeación, donde definimos el alcance y la estrategia para implementar la metodología en la organización. El tercer paso es la ejecución, que no es otra cosa que poner en marcha lo que definimos en inicio y planeación. Medición y seguimiento es la medición del avance de esa ejecución, es estar constantemente revisando que vayamos como queremos ir y que no estemos completamente desalineados con la realidad de la compañía. Y el quinto, que en metodología PMI es el cierre del proyecto, en este caso nosotros lo consideramos retroalimentación, porque a diferencia de un proyecto de cambio normal o de cualquier proyecto en general basándose en la metodología PMI que debe tener un cierre, la implementación BIM puede que cierre ciclos o puede que cierre etapas, pero siempre está en un proceso de retroalimentación y mejora continua porque, porque la metodología está en proceso de creación todavía. Nadie ha cerrado nunca o nadie ha dicho ya esto quedó definido así. Incluso siguen saliendo estándares, siguen saliendo documentos actualizados, los softwares se están actualizando constantemente y las estrategias están actualizándose constantemente. Y también porque las compañías evolucionan. Entonces tenemos que siempre estar readaptando esa implementación a cómo evoluciona la compañía. E incluimos una serie de recomendaciones y alertas que las vamos a ir revisando también, como les decía, basadas en la experiencia que hemos tenido. Entonces, para entrar ya en materia,
me voy a la primera parte, el primer capítulo de la implementación, que es el inicio. En cada uno ustedes se van a encontrar con un documento resumen, que es el roadmap, que es este que yo estoy mostrando acá, y se van a encontrar con un documento ya desarrollado y al detalle, que es la hoja de ruta, que es el documento que encuentran en la página del BIM Kit, del BIM Forum de Camacore. Entonces, yo voy a utilizar el roadmap para ir explicándoles cómo se desarrolla el documento y vamos a ir entrando en detalle en cada uno de los capítulos. Entonces, el roadmap marca cada uno de las etapas de la implementación y dentro de cada etapa se desarrollan una serie de pasos que están numerados por letras y se evidencian una serie de advertencias para que las tengamos en cuenta a medida que vamos avanzando. Entonces, el primer paso en el inicio es definir un responsable del proceso y un patrocinador estratégico a nivel gerencial. Yo soy una compañía, no sé nada sobre BIM, me interesa y entiendo el valor que le puede generar BIM a la industria y en ese sentido a mi compañía. Y lo primero que tengo que hacer cuando tomo la decisión de aterrizar esta metodología en mi compañía es definir un responsable. Yo tengo que determinar quién va a tomar el liderazgo de esa implementación. Este perfil, el perfil del responsable, es una persona que tiene que tener experiencia en lo que hace la compañía y que tiene que tener capacidades estratégicas también. Estamos trabajando en unos tutoriales y en unos videos donde estamos definiendo las capacidades de los diferentes roles bajo la metodología BIM. Entonces es importante que este responsable conozca operativamente la compañía y conozca estratégicamente la compañía. Es importante que este responsable sea parte de la compañía. Cuando hablamos de transformación digital y de proyectos y metodologías de gestión del cambio, se habla mucho de confiar en su propio capital humano. Y el hecho de que las personas que tenemos dentro de la organización no sepan, en el momento de iniciar, no sepan sobre BIM, no quiere decir que no las podamos designar como responsables. Porque genera mucho más impacto la implementación cuando es liderada por alguien interno de la organización. Y también en esta definición tenemos que escoger un patrocinador o el sponsor, pues. ¿Por qué? Porque este patrocinador tiene que estar a un nivel estratégico y a un nivel gerencial o directivo, ya dependiendo pues de cada organigrama de cada organización, pero es la persona que va a abrirle las puertas a la implementación. Entonces, para esto hay diferentes metodologías que se pueden utilizar, dependiendo de nuevo también de la complejidad de las organizaciones. Cuando uno tiene una organización muy grande, probablemente sí le toque racionalizar esa decisión un poco más a través de una matriz de impacto versus interés, donde uno mide el impacto y el interés que la persona pueda llegar a tener sobre este proyecto de implementación. Y pues básicamente es el impacto de su nivel de influencia en la compañía, por eso hablamos que sea una persona a nivel gerencial o como les digo, directivo, dependiendo del organigrama de sus compañías, y el interés es qué tanto influencia tiene esa persona sobre las áreas de desarrollo de proyectos, que es finalmente donde vamos a ir a implementar la metodología, ¿sí? No necesariamente quiere decir que tenga que ser un gerente técnico o un gerente de construcciones, no. Quiere decir que su rol tiene que tener influencia, ya sea transversal o ya sea directa, sobre las áreas en las que vamos a querer implementar para que ese grado de influencia juegue a favor de la implementación. Una recomendación que yo les voy a estar haciendo constantemente es siempre tengan en cuenta metodologías de gestión del cambio, porque los que conocen metodologías de gestión del cambio van a ver cómo esto se adapta mucho a las metodologías, valga la redundancia, de gestión del cambio, por ejemplo, los 8 pasos de John Kotter, etc. El segundo paso cuando ya tengo definido ese responsable y ese patrocinador, es realizar un diagnóstico de la compañía. Es decir, al definir un responsable de la metodología, de la implementación, ya yo puedo designar esa tarea como compañía o él mismo, digamos, si el responsable es el que está en esta charla, pues digamos, buscando una guía de cómo implementar. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar un diagnóstico de la compañía. ¿Qué significa esto? Básicamente lo resumimos en 4 pasos. El primero es identifique el core de negocio y es entender qué es lo que hace mi compañía, entender cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía, en qué genera valor la compañía, cuáles son los clientes de la compañía. Porque esto es importante, porque si bien esta metodología de implementación es transversal a cualquier tipo de organización, empieza a ver el proyecto de implementación es particular a cada organización, ¿sí?
La metodología es transversal, pero es independiente, pero el proyecto es puntual a cada organización y es diferente una implementación BIM para una compañía de diseño arquitectónico, para una compañía de construcción, para una desarrolladora que tiene toda la cadena de valor dentro de su pues, organigrama, o para una compañía proveedora de productos de construcción, ¿sí? Entonces es clave identificar ese core de negocio de la compañía. En ese sentido, cuando hablamos de hacer un diagnóstico de la compañía, buscamos llegar a entender a profundidad la compañía, cómo funciona esa compañía, hacer un mapeo de esos procesos internos de la compañía, entender cómo funcionan, cuáles son las áreas de negocio, cuáles son las áreas de soporte, entender cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los entregables, quiénes son los responsables, etcétera, cuáles son las diferentes etapas de los diferentes procesos. Entrar a entender ese engranaje al detalle de la compañía es muy importante, porque eso es lo que vamos a entrar a influenciar, ¿sí? Eso es lo que vamos a entrar a, de cierta manera, cambiar. Y si uno entra o si uno le llega a un área en particular a llegar a cambiar su proceso sin conocerlo al detalle, de entrada va a tener una resistencia. Entonces es muy importante que este personaje, el responsable de la implementación, se vuelva un experto en la compañía en la cual se va a implementar la metodología. ¿De acuerdo? Tercero, evaluar capacidades del equipo y definir roles y responsabilidades. Entonces, así como entramos a conocer los procesos, tenemos que entrar a conocer a la gente. Recuerden siempre cuáles son los tres pilares de la metodología BIM: personas, procesos y políticas, y tecnología. Entonces, entrar a conocer a la gente, cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades dentro de la organización, quién toma decisiones respecto a qué, quién hace los trabajos operativos, ¿sí? Toda esa parte es clave, porque tenemos que entender, como les decía, cómo funciona esta compañía y saber cómo llegarle a las personas. También es muy importante definir las capacidades técnicas y digitales de las personas. ¿A qué voy con esto? Recuerden, siempre recuerden que BIM hace parte de la transformación digital, y en ese sentido vamos a tener que desarrollar habilidades digitales en las áreas donde entremos a operar. Entonces, entender en qué estado están esas habilidades digitales de las personas, pues es clave para saber qué grado de acompañamiento voy a tener que darles durante el proceso. ¿De acuerdo? El cuarto paso es hacer un levantamiento de la infraestructura tecnológica. Vuelvo y repito, el tercer pilar BIM es el pilar de la tecnología, y es que es en lo que la tecnología es la herramienta en la cual nos estamos apoyando para buscar los objetivos de la metodología: la eficiencia, pues, la eficiencia puntualmente, y la productividad. Entonces, hacer un levantamiento de esa infraestructura tecnológica de hardware y software es clave. Y no solamente es definir qué softwares tengo, sino definir cómo es esa red de interoperabilidad entre los softwares. Recuerden que digamos, de pronto la mayoría saben, y los que no saben, en BIM se maneja un término que significa, que se llama Common Data Environment, o ambiente común de datos, o ambiente común de información. Y básicamente esto es un término que se basa en cómo se comparte la información, pero no en la información solo de proyecto, sino en las comunicaciones, en la definición de tareas, etcétera. Y en ese sentido hay toda un ecosistema de softwares que entran a jugar, desde el Outlook del correo, o el Gmail, los que manejan Gmail o Outlook, hasta BIM 360 para la gestión documental o para el trabajo colaborativo, en fin. Toda esa interoperabilidad del ecosistema de softwares que pueda llegar a tener la compañía es importante determinarla. Y por supuesto es importante determinar la capacidad del hardware que tenemos. Cómo están los equipos. Digamos que para nadie es un secreto que los softwares BIM, particularmente de diseño y gestión de modelos, requieren capacidades altas en los equipos. Entonces tenemos que entrar a evaluar eso, porque gran parte de la inversión que vamos a tener en la implementación se nos va a ir en la actualización tecnológica que debamos hacer. El tercer y último paso de la fase de inicio es la consulta de documentos técnicos, y aquí es donde aprendemos BIM. Aquí es donde la persona responsable y el patrocinador tienen que aprender sobre BIM. Cuando uno habla de transformación digital, hay un término que se llama la madurez digital de las compañías, y la madurez digital de las compañías se refiere a que una compañía es tan madura como sus líderes, y en ese sentido es clave que el patrocinador y el responsable aprendan sobre BIM,
para que el resto de la compañía, para que ese conocimiento se irrigue en el resto de la compañía. Y aprender sobre BIM no es volverse un experto en Revit o en Archicad o en Navisworks, no. Aprender sobre BIM es entender la metodología y entender el valor que la metodología le puede generar a la organización. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos. Por supuesto, el responsable de BIM, y eso digamos que los que han tenido la oportunidad de revisar el documento de roles y perfiles, saben que el responsable de la implementación sí tiene que tener un conocimiento técnico a fondo de la metodología, y ahí es donde hacemos las recomendaciones desde el BIM Forum de cuáles son. Pues hay infinidad de información en internet, hay muchísima. A nosotros nos gusta siempre como acotarla un poco a las páginas o a las fuentes, perdón, que más hemos utilizado nosotros. Por supuesto, les digo, esto es una visión del BIM Forum, no quiere decir que estas sean las únicas o que sean las mejores o que sean las correctas. Hay muchísima información, una mejor que otra claramente, en internet, y por eso hay que ser muy estratégico en lo que uno escoge para consultar. Entonces aquí les tengo una serie de recomendaciones de fuentes internacionales. Tenemos el BIM Planning, que es de un grupo de investigación que se llama Computer Integrated Construction Research Group del Penn State, que es la Universidad Estatal de Pensilvania, que básicamente es el grupo de investigación enfocado en la construcción integrada con computador. Se llama BIM Planning. De ahí nos hemos basado mucho en sacar y en implementar usos BIM. Tenemos el Plan BIM de Chile como el gran referente a nivel latinoamericano de la implementación del país a nivel latinoamericano que tiene un mayor nivel de madurez. Entonces también nos hemos enfocado mucho y tenemos una relación muy cercana con el Plan BIM de Chile. El Building Smart con sus diferentes capítulos en diferentes países. El BIM Handbook de Nueva Zelanda, que ha sido de gran apoyo en la formulación de los PEPs. Para el que no sabe qué es un PEP, significa un BEP, perdón, por sus siglas en inglés es BIM Execution Plan, en español significa Plan de Ejecución BIM, y es un documento clave en el desarrollo de proyectos bajo metodología BIM, porque es básicamente establecer las reglas de juego. Tenemos el BIM Forum, a nivel también el capítulo de Estados Unidos. El aporte importante que nos hace el BIM Forum es respecto, por ejemplo, a las definiciones de LOD. LOD, para los que no saben, habla sobre el nivel de desarrollo de un proyecto, Level of Development, y se reparte básicamente en dos temas. Level of Detail, hablando del detalle gráfico al que debe llegar un modelo, y Level of Information, el LOI, que es la cantidad de información que debe contener ese modelo. Recuerden siempre, como premisa fundamental de la metodología BIM, es que el modelo debe contener dos aspectos: información gráfica e información de data. Si no tiene información de data, datos incorporados, no es un modelo BIM. Y por supuesto, pues no podía no hacerle el debido reconocimiento a Camacol y al BIM Forum con las guías que hemos sacado del BIM Kit. Tenemos ya 7 guías del volumen 1, roles y perfiles, guía de modelado, flujos de trabajo, gestión de la información, indicadores BIM, creación de contenido, y el anexo contractual, que cobra muchísima relevancia en el momento en que empezamos a interactuar con compañías externas a la nuestra. Y el BIM Kit volumen 2, que son los 4 documentos que sacamos el año pasado: hoja de ruta, que es en el cual estamos haciendo énfasis el día de hoy; fichas de usos BIM, que es básicamente lo que hicimos fue coger todos esos usos BIM que tenemos y aterrizarlos a la realidad de nuestra industria nacional; requerimientos BIM para trámites y licencias; y el BEP o plan de ejecución BIM como una referencia. Viene la parte de los tips o las recomendaciones. Entonces, el primero, la implementación de la metodología BIM es un proceso a largo plazo. Esto es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta, y por eso les puse ahorita, les mencioné cuánto tiempo llevamos nosotros en la compañía donde yo trabajo implementando BIM. Llevamos 5 años y no estamos todavía cerca de terminar, y este año formulamos un plan estratégico para los siguientes 5 años. Es decir, esto es un proceso que es a largo plazo, y eso es muy clave que lo tengan en cuenta, porque debemos manejar la expectativa, sobre todo del equipo directivo, para que la implementación no se frustre. Y no podemos comprometernos a resultados mágicos en 1 o 2 meses, porque no van a ocurrir, ¿sí?
Recuerden siempre que BIM lo que nos está haciendo es poniéndonos al día en términos de transformación digital para lograr cerrar una brecha de productividad muy grande que tenemos respecto a otras industrias, particularmente la manufacturera o la automotriz, etcétera. Entonces, recuerden siempre eso para poder manejar la expectativa que ustedes tienen como compañía de los resultados que les va a dar BIM. Y lo segundo es investigar sobre experiencias exitosas en compañías afines. No sé si aquí en este foro valga la pena hacer la publicidad, pero de todas formas la hago. La invitación es a que se suscriban al BIM Forum, porque realmente el aprendizaje que se da en el BIM Forum viene sobre todo de compartir experiencias con otras compañías. Y en la mesa técnica, en las diferentes mesas de los proyectos, pues somos como muy abiertos con compartir esas experiencias para complementarnos entre todos. Alertas. El primer paso no es comprar licencias. Ojo con eso. Ojo con eso porque, ¿por qué? Porque eso puede frustrar muy rápido una implementación. Si yo inicialmente invierto un montón de dinero en licencias, voy a tener esa inversión congelada mucho tiempo, afectando la caja de la compañía, afectando, en fin, muchas cosas. Entonces, primero necesitamos, y tampoco, de una lo que yo tengo que empezar a hacer es capacitar. Miren que si yo me devuelvo acá a este paso a paso, el último paso es empezar a consultar, es hacer un aprendizaje propio. ¿Sí? Ni siquiera contratar a alguien que venga y me enseñe, aunque es válido también, pero empezar a investigar y hacer un aprendizaje propio. Y es clave en este sentido que el responsable sea una persona que tenga experiencia en la industria para que ese aprendizaje pueda ser, digamos, complementado con esa experiencia. Una persona que sabe de la industria de construcción entiende muy fácilmente cuál es el valor de la metodología BIM y puede empezar a entender fácilmente la aplicación de los diferentes estándares, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con empezar de entrada a contratar un montón de capacitaciones o a comprar un montón de licencias, porque vamos a afectar el proceso de inversión y si la compañía hace una inversión y espera un retorno pronto de la inversión de esas licencias, se puede llegar a frustrar la implementación de la metodología. La ayuda de un consultor externo es valiosa siempre y cuando el liderazgo de la implementación sea interno. Se los había mencionado ya, pero vuelvo y lo repito, y es muy importante que la implementación sea liderada desde el interior de la compañía, porque quien realmente conoce el funcionamiento interno de la compañía es esa persona interna, ¿sí? Un consultor nos aporta muchísimo valor en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a estándares, etcétera, pero no conocen el funcionamiento interno de la compañía. Entonces, en ese sentido es clave y es importante que el liderazgo sea interno. El ADN de la compañía le dará espacio a que la metodología BIM se adecue a la empresa, no al contrario. De nuevo, muy relacionado con lo anterior. ¿Quién conoce realmente el ADN de la compañía? Pues un colaborador propio de la compañía. Y esto es importante y es no querer forzar estándares o en general la metodología BIM a la compañía. Si bien BIM sí se trata de estandarizar y se trata de digitalizar, pero tenemos que entender muy bien cómo estandarizar, porque no podemos forzar cosas en la compañía que pronto no se vayan a adaptar. Identifique las necesidades de su compañía para seleccionar el software adecuado. Digamos que esta es una recomendación que hacemos, pero que va mucho más adelante cuando yo empiezo a comprar software, que no es en esta etapa todavía. Listo, pasemos, voy un poco rápido y me disculpo, pues porque tenemos poco tiempo y quisiera poder abarcar toda la hoja de ruta en un poco menos de 40 minutos que me quedan de presentación. La segunda etapa o el segundo capítulo de un proyecto de implementación BIM es la planeación de ese proyecto. Se reparte en 4 fases: alinear la metodología con la misión, visión y estrategia, establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, definir roles y responsabilidades BIM de la compañía y diseñar un plan de implementación BIM. Entonces, vamos a ir al detalle de cada uno de estos. Dije, pucha, aquí se me desconfiguró un poquito la presentación, me disculpo, pero igual les explico cómo está funcionando. Entonces, la implementación de la metodología es un proyecto estratégico. Esto tiene que ir directamente alineado con la visión estratégica de compañía. Puede que esa visión estratégica no esté textual en algún documento o algo así, pero hay que identificarla. Muchas veces está plasmada en la misión y visión, muchas veces está plasmada
en los objetivos de valor, no sé, hay muchas formas de plasmar esa visión estratégica, pero hay que identificarla porque ahí es donde tiene que alinearse la implementación. Entonces, vuelvo al ejemplo que les ponía ahorita de por qué esto es importante. Por ejemplo, si yo soy un proveedor, yo soy un proveedor de carpintería arquitectónica, mi visión y mi visión estratégica de compañía y mi cliente es muy diferente, por ejemplo, el que puede tener Constructora Colpatria, que es una compañía desarrolladora, ¿sí? Entonces, la alineación a la estrategia de esta compañía que diseña y produce carpintería arquitectónica va a ser muy diferente a la de una desarrolladora, va a ser muy diferente a la de una compañía consultora en diseño estructural, va a ser muy diferente a la de un contratista de construcción, etcétera. O sea, y ahí pues nos alargamos a la infinidad de compañías que puede haber en nuestra industria. Entonces eso es clave porque ahí parte todo, de identificar dónde voy a generarle yo valor a la compañía a nivel estratégico. El segundo paso es el proceso de implementación debe ser progresivo. Se deben establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo que incluyan los procesos estratégicos a afectar y los usos BIM a implementar. Entonces, eso es una frase que está supremamente cargada y tiene mucha información. Entonces, la voy a desglosar un poco. Básicamente, ¿esto qué es? Esto es hacer una planeación estratégica que nos defina objetivos claves, objetivos y resultados claves y que nos genere indicadores y hacer una priorización de procesos o proyectos en los cuales yo quiera implementar. Entonces, aquí es donde yo defino el alcance, aquí es donde yo defino cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo, aquí es cuando yo defino cuáles quiero que sean esos resultados que voy a tener de la implementación BIM, donde quiero generar valor y donde diseño y genero los indicadores que me van a permitir desarrollar ese plan de implementación. Y por otro lado, aquí en este punto es donde yo priorizo cuáles son los procesos o los proyectos a los cuales yo le voy a... ¿Aló, me oyen? Hola, creo que alguien compartió pantalla sin querer. ¿Podrías volver a compartir? Claro que sí. ¿Me confirmas, David, por favor? Ya. Listo, entonces continúo. Iba en, perdón, me corté ahí, me desconcentré. Listo, iba en la priorización. Entonces es donde la priorización es escoger esos procesos o esos proyectos donde yo voy a implementar BIM basados en una matriz de priorización que básicamente lo que pone lo que determina es... Hola, buenos días. Fue el audio. ¿Aló, me oyen? Sí. Ya. Sí, ya. Creo que les... Ya, adelante. Te perdimos un momento, Javier, pero ya te escuchamos. Listo, ya, retomo. Bueno, retomo desde priorización. Les contaba que en esta etapa es donde tenemos que determinar, dependiendo digamos, con una matriz de priorización, el valor versus la complejidad o la disponibilidad o el gasto en recurso de los procesos o de los proyectos en los que queremos implementar para poder darles prioridad, ¿sí? Para poder definir la primera prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad y definitivamente a qué procesos o a qué proyectos yo no le voy a apuntar. ¿De acuerdo? Entonces, pues el mayor impacto o valor que nos genere versus el recurso que tengo disponible para implementar. Entonces, ¿a qué se refiere el recurso? No solamente a un recurso económico, sino a un recurso en capacidades y en conocimientos del área o el proceso o el proyecto a la cual yo quiera implementar. Entonces, de esa manera, determinamos una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo que incluyen procesos o proyectos estratégicos y pues determino qué usos BIM les voy a implementar. O sea, y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Para una compañía desarrolladora, por ejemplo, arquitectura, en la primera prioridad quedaría arquitectura como el insumo primario para el desarrollo de un proyecto. Entonces, el que más valor me genera, arquitectura, coordinación técnica o diseños técnicos, coordinación técnica. De pronto, segunda prioridad me queda presupuestos, porque ya empiezo a tener en cuenta otro tipo de usos BIM.
obra tal vez, o obra puede ser incluso una tercera prioridad, sin decir que es menos importante, pero digamos que por la cantidad de recursos que voy a requerir, digamos que obra quedaría aquí en segunda prioridad porque es muy importante, pero requiere mucho más recurso que lo que requeriría, por ejemplo, arquitectura, entendiendo que arquitectura es el insumo primario para el desarrollo de un proyecto. Incluso pues ni siquiera podemos hablar de cabidas o de ese tipo de procesos que son anteriores a estructuración financiera de proyectos, pero digamos que más o menos esto es un ejemplo que les estoy poniendo de cómo mapear esos procesos o esas áreas o esos proyectos, dependiendo del funcionamiento de la compañía, y darles un proceso, una progresividad, generando los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces aquí es muy importante en ese punto, priorizar eso y recuerden siempre definir objetivos clave y resultados clave y indicadores para medir esa implementación. ¿De acuerdo? Definir roles y responsabilidades BIM en la compañía. Entonces, asimismo, cuando ya yo tengo una priorización de áreas o de procesos, pues tengo que empezar a determinar cuáles son los roles que ya yo voy a tener en la compañía, cuáles son esos roles BIM que yo voy a tener en la compañía. Aquí me adelanto una diapositiva y me voy aquí a hacer un poquito de énfasis en el documento de roles y perfiles que tiene el BIM Forum. Entonces, en el ecosistema BIM tenemos 4 roles fundamentales. El BIM Manager, el coordinador BIM, el especialista BIM y el modelador BIM. Y ojo con esta precisión que voy a hacer. Un rol no necesariamente significa un cargo. Es clave y es sumamente importante que eso lo tengan en cuenta. El cargo depende de la estructura organizacional de la compañía, depende de la complejidad y el tamaño de la compañía. El rol sí depende de la metodología. Entonces, por ejemplo, el BIM Manager en una compañía pequeña puede ser, voy a decir cualquier cosa, el dueño de la compañía, ¿sí? Pero en una compañía muy grande incluso es un área, ¿sí? En un área completa, un área que tiene su director y tiene profesionales, analistas, etc. Entonces, es clave que eso lo entendamos. El coordinador BIM, bueno, entonces, ¿cómo lo entendemos? Con las diferentes responsabilidades que puede tener cada uno de estos roles. Entonces, el BIM Manager, sus responsabilidades son estratégicas. Aquí estoy como haciendo un poco de detalle en algo que probablemente ya conocen o que ya tenemos otras herramientas para que conozcan, pero me parece que vale la pena para esta presentación. El BIM Manager tiene objetivos estratégicos, objetivos corporativos, investigación e innovación, definir procesos y estándares, implementar la metodología y liderar los procesos de capacitación. El coordinador BIM tiene procesos de gestión ya enfocados a proyectos, entonces desarrollar el plan de ejecución BIM, auditorías a proyectos, gestión de proyectos, definición de contenidos, etc. Los especialistas BIM son los productores de información, entonces hacen levantamientos, análisis, revisión, aplican los usos BIM, ¿cómo decirlo? Sí, son como los participantes activos en los usos BIM, son quien los aplican. Entonces, los usos BIM ahí, repaso rápido: autoría de diseño, revisión de diseños, coordinación 3D, cuantificación de cantidades, o gestión, digamos, gestión del costo, más que cuantificación de cantidades, gestión del costo, gestión del tiempo, levantamiento del sitio, en fin. Todos los usos BIM que habrá otro webinar donde se expliquen. Los que los desarrollan de manera directa son los especialistas BIM. Y el modelador BIM es todo ese equipo que nos apoya en la producción de la información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un esquema de arquitecto senior, arquitecto junior, puede ser que el arquitecto senior sea especialista BIM y el arquitecto junior sea el modelador BIM, pero el mismo arquitecto senior hace también las veces de coordinador BIM. Como les digo, esto es muy dependiente a la complejidad de la compañía. Entonces, las funciones del modelador BIM o las responsabilidades del modelador BIM son la producción de información, creación de contenido, modelado, control de calidad, intercambio de información, producción de entregables, sobre todo producción de entregables. Y tenemos siempre un área de soporte, que es toda esa área, que es toda esa, valga la redundancia, todo ese soporte que nos da la compañía, dependiendo de su organización,
para la correcta implementación de la metodología. Entonces vamos a tener un soporte jurídico, por ejemplo, a la hora de establecer un anexo contractual, porque siempre tenemos que tener unos lineamientos BIM en las contrataciones de consultores técnicos o de contratistas, etc. El equipo comercial, el equipo administrativo, el equipo de tecnología que nos da todo ese soporte desde el punto de vista de compra de licencias o compra de equipos o investigación sobre qué tipo de equipos tenemos que llegar a tener para soportar estas licencias. Toda esa parte que no es responsabilidad directamente del BIM Manager o de la metodología BIM, pero que sí la metodología BIM tiene que llegar a generar estas sinergias con todas estas áreas para tener todo un soporte que le permita una implementación mucho más fluida de la metodología. ¿De acuerdo? Creo que, bueno, listo. Entonces me devuelvo, aquí me disculpo que esta parte de este párrafo quedó cortado, pero me voy al último paso de planeación y es diseñar un plan de implementación BIM que incluya, y ojo, voy a decirlo con mucha afirmación, un cronograma de actividades para el cumplimiento estratégico y escalonado de los objetivos establecidos. Entonces yo aquí establecí unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, tengo que generarle un cronograma a eso para poder hacerlo en seguimiento. Tengo que pedir un presupuesto y un flujo de inversión para esa implementación. Y es clave que lo tengan en cuenta porque, un segundo, por favor. Perdón, listo. Y es clave que lo tengan en cuenta porque esto puede frustrar la implementación. Si no tenemos el presupuesto, vamos a perder el ritmo a la implementación. Debemos tener un plan estratégico de transformación tecnológica, es decir, ir acompañando esos objetivos a corto, mediano y largo plazo con un plan de transformación tecnológica y con un plan de capacitaciones. Yo tengo que ir capacitando a la gente a medida que voy incluyéndolos dentro de la implementación, ¿sí? Y adicionalmente, un proyecto de gestión del cambio y un proyecto de difusión de la metodología. ¿Ya que voy con esto? Aquí de pronto en este diapositiva de los roles nos hace falta talento humano en las áreas de soporte. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes no se queden solos liderando este cambio. Es clave para no frustrar la implementación. Y en ese sentido hay personas especializadas en los procesos de cambio que generalmente están en las áreas de talento humano. Entonces hay que buscar ese apoyo y esa difusión en las áreas de comunicaciones de la compañía. Y si no hay, pues hay que buscar la forma, si se subcontrata, lo que sea. Pero no tenemos que ser expertos en comunicación. No tenemos que ser expertos en gestión del cambio, ¿sí? Tenemos que saber que necesitamos un proyecto de gestión del cambio, saber qué compone un proyecto de gestión del cambio y tenemos que saber qué es lo que queremos difundir, pero no tenemos que ser expertos en la comunicación de los temas. Entonces, encontrar ese soporte con un plan de gestión del cambio y con un plan de difusión es supremamente clave en el diseño de ese plan de implementación. Y todo debería estar en un plan, porque todo debería estar coordinado para que nos funcione bien en los tiempos, ¿sí? Cuando yo voy a generar una expectativa de empezar a implementar BIM en obra, tengo que empezar a generar difusión, tengo que empezar con un plan de gestión del cambio con las personas que van a ser responsables en obra, para que eso no me llegue a mi entrada y me genere una resistencia, para que no les llegue a ellos, perdón, de entrada y les genere una resistencia. Entonces, eso es clave en el momento de diseñar el plan de implementación BIM. Recuerden, plan de implementación BIM tiene un cronograma basado en estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, basado en estos resultados esperados y en estos indicadores. Tiene un presupuesto y un flujo de inversión basado en este cronograma. Tiene un plan de transformación de infraestructura tecnológica, tanto de hardware como de software, basado, por supuesto, en este flujo de inversiones que yo tengo la capacidad de hacer, y un plan de capacitaciones apoyando todas las áreas, procesos o proyectos que van a ir vinculándose en la metodología, y tengo que tener un plan de gestión del cambio y de difusión que me soporte todo ese plan de implementación que yo estoy generando, todo ese cambio que yo estoy proponiéndole a la organización. Bueno, este es el de roles y perfiles que ya lo estudiamos, y vámonos con la planeación, perdón, con las recomendaciones. Dice, identifique los procesos clave a impactar y los usos BIM a aplicar. Seleccione una ruta de implementación acertada. No significa afectar todos los procesos ni saturarse de procesos o usos BIM. Aportan valor los que están bien elaborados y direccionados. Entonces, recuerden siempre la priorización. La priorización lo que nos va a permitir es entender cuáles son esos procesos que más valor nos generan para yo darles prioridad. Y esos son los que yo me voy a enfocar.
Es un error de entrada querer abordar todo. Es un error de entrada querer decirle a la compañía, yo voy a entrar a implementar en diseño, en presupuesto, en construcción, en coordinación o dependiendo de las áreas como las tenga su compañía. Eso es un error porque no lo van a lograr, no se va a poder lograr. Hay que identificar el valor y el esfuerzo para poder priorizar. De igual forma con los usos BIM. Yo no puedo pretender entrar a implementar todos los usos BIM que están listados, por ejemplo, en el Penn State, porque no lo voy a lograr, porque no todos me van a generar valor de entrada. Entonces es muy importante detectar este valor y no saturarnos, ni de procesos, ni de usos, etcétera, etcétera. ¿Cómo además nos apoyamos en identificar ese valor que nos pueden generar los procesos? Pues identifiquemos las rutas críticas que tiene la compañía. Normalmente las rutas críticas no se resuelven en el mismo proceso, entonces yo identifico esa ruta crítica y identifico qué me la está generando y eso es donde más valor puedo llegar a aportar. Entonces los esfuerzos de la implementación deben estar enfocados en lo que más valor nos genera y es resolver esas rutas críticas que tenemos, ¿de acuerdo? Si tenemos rutas críticas, por ejemplo, en coordinación técnica, porque nos está generando un montón de reprocesos en obra, los errores de coordinación que podamos llegar a tener, yo tengo que identificar esa ruta crítica, pero entenderla. Y yo tengo que saber que para poder resolver la ruta crítica de coordinación técnica, me toca irme a los procesos de diseño. Me toca hablar con el diseñador arquitectónico y con los diferentes diseñadores técnicos para poder resolver ese proceso de coordinación, ¿de acuerdo? El siguiente, dentro de este plan que estamos haciendo, dejémosle espacios a los márgenes de error y a los reprocesos. Las personas que saben o que han estudiado procesos de gestión del cambio y de transformación digital saben que dentro de estas iniciativas se contempla el error no como un fracaso, ¿sí? Sino como un aprendizaje. Y es que es normal errar. Les voy a contar una experiencia que nosotros tuvimos rápido para no gastarme el tiempo y fue que la implementación inicialmente se enfocó en unos entregables de diseño. Entonces, todo el esfuerzo que se hacía en modelar proyectos 3D se perdía al momento de entregar planos 2D. Eso era casi que una contradicción. Y fue un error y nos tocó, cuando quisimos pasar a presupuesto con la implementación, pues nos dimos cuenta que los modelos que se estaban generando desde diseño no les servían al área de presupuestos porque no contenían toda la data que ellos requerían, porque finalmente como el entregable era 2D, mucha de la información la estaban era dibujando en 2D. Entonces nos tocó hacer un reproceso que fue devolvernos a definir esos estándares de modelado BIM en las áreas de diseño arquitectónico y técnicos para poder ahí sí volver a retomar con presupuestos. Entonces ahí hubo un reproceso. No fue un fracaso, fue un error que nos dio aprendizaje y logramos avanzar mucho más sólidos en torno a eso. Entonces, es clave que dentro de todo este tema de gestión del cambio tengamos claro que un error no es un fracaso, que un error es un aprendizaje. Y entre más rápido nos encontramos esos errores, más rápido reajustamos el camino, ¿de acuerdo? Entonces hay que dejar esos márgenes de errores y reprocesos. Vuelvo y hago énfasis en la política de gestión del cambio y no me canso de hacer énfasis en la política de gestión del cambio porque es clave para no frustrar la implementación, porque vamos a encontrar resistencia. Miren, así sea la organización más progresista y avanzada y de mente abierta, vamos a encontrar resistencias porque básicamente lo que estamos haciendo es sacar a la gente de su zona de confort y es naturalmente, es lógico y es natural que eso le genere miedo a la gente y la respuesta a ese miedo es la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta política de gestión del cambio y que nos acompañemos con gente que sepa de este tema es clave para el éxito de la implementación. Lo del presupuesto, no me canso de reafirmarlo. Es importante que a las organizaciones le definan un presupuesto a la implementación, porque la implementación va a estar en un requerimiento constante de flujo de inversión. Y si no existe ese recurso, se va a interrumpir el proceso de implementación y podemos perder el ritmo y el momento que hayamos generado con victorias tempranas, por ejemplo. Identificar posibles riesgos. Entonces, pues los riesgos más fáciles de identificar son resistencia al cambio, altos costos, que podamos tener una baja en la productividad en un comienzo, porque estamos cambiando la forma de hacer las cosas, pero pues riesgos hay muchos y dependen ya de cada escenario donde se esté implementando, pero por lo menos sí hacer un ejercicio de intentar adelantarse esos riesgos para poder gestionarlos. Alertas, de nuevo una alerta que apareció un poco más arriba.
BIM se adecua a la compañía, no la compañía a BIM. Y no, esto es muy importante, no permita que la estrategia de implementación sea un tema aislado, vincule a todas las áreas de la compañía, entérelas e integre el BIM en su ADN de compañía, ¿sí? Entonces es donde yo digo, no se queden solos en la implementación, que este personaje que definimos en la primera etapa, el responsable, cuando alguien pregunte, oiga, ¿y qué hace el BIM manager de la compañía? No, ni idea. No, toda la compañía tiene que saber en qué está la implementación, toda la compañía tiene que saber cómo va a llegar a participar de la implementación para que se apropien de ella también. Recuerden, proyecto estratégico de compañía. Y pasamos entonces al capítulo de ejecución. Me va a tocar correr un poco más, me disculpo porque se me está yendo el tiempo. La ejecución es básicamente poner en marcha todo lo que ya planeamos. Entonces se divide en los siguientes capítulos. Desarrolle su estándar BIM. Recuerden, y aquí a veces de pronto puede resultar un poquito confuso porque uno dice adapte BIM a la organización, y en ese sentido cobra mucho sentido el decir desarrolle su estándar BIM, el de su organización. Hay muchos documentos, los del BIM Forum, todos los que les mencioné anteriormente, supremamente valiosos, pero es necesario que la compañía desarrolle su propio estándar, su propio manual de instrucciones digamos, de reglas de juego para poder desarrollar bien la metodología. Está el PEP, están los documentos de vinculación de clientes, está que es el EIR, bueno, hay muchos documentos y muchos estándares que tenemos que desarrollar, desde estándares de modelado, o sea, netamente técnicos, hasta contractuales, por ejemplo, el anexo contractual. Entonces es importante que se desarrollen en esta etapa. Después pasamos a hacer una reingeniería de procesos, me vengo aquí al detalle. Después pasamos a hacer una reingeniería de procesos, que es cuando como ya puse en marcha mi implementación, cojo el primer proceso y a ese proceso tengo que hacer una reingeniería. ¿Qué significa eso? Tengo que hacer una redefinición de flujos de trabajo. Ya vamos a ver en detalle eso, cómo funciona. A partir de esa, como les decía, ya empezamos a abarcar los diferentes procesos, entonces tengo que activar ese plan de capacitaciones. Entonces, a medida que yo empiezo a abarcar un proceso, le hago reingeniería, tengo que activar las capacitaciones. Entonces, ¿en qué capacito yo? Capacito en metodología, capacito en flujos de trabajo nuevos, capacito en herramientas tecnológicas. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, ejecute su plan de transformación tecnológica, es decir, cojo el proceso o el proyecto según mi priorización y determino qué tecnología van a necesitar en cuanto a software y hardware y pues básicamente la compro o la actualizo o tomo la acción necesaria que me requiere la implementación, que fue la que yo definí cuando estuve diseñando mi plan de implementación BIM. Entonces, un ejemplo súper fácil, por si acaso alguno está perdido. Voy a empezar a implementar en arquitectura. Arquitectura, ¿qué usos BIM le aplico? Le aplico autoría de diseño, revisión de diseño y coordinación 3D. Para esto, ¿qué capacitaciones voy a necesitar? Voy a necesitar capacitación en metodología, puntualmente en el uso BIM, autoría de diseño. Voy a necesitar capacitación en softwares de modelado BIM, perdón, y voy a necesitar capacitación en metodología en cuanto a la gestión de la información y en la configuración de un CDE, de un Common Data Environment. ¿Y qué software voy a necesitar? Pues voy a necesitar un software de modelado 3D que puede ser Revit, que puede ser Archicad, que puede ser alguno de Bentley, se me escapa el nombre ahorita. Voy a necesitar un software de gestión de información de modelos, como puede ser Navisworks, por ejemplo. Y voy a necesitar una plataforma en la nube para hacer toda la gestión documental y toda la gestión de la información desde la nube. ¿Sí? Cuando ya ejecuté estos 3 puntos, selecciono un proyecto piloto. Y ojo, siempre es clave seleccionar un proyecto piloto porque es donde uno prueba, es donde uno mira a ver cómo le va. Y eso le genera a uno aprendizajes que le llevan a reorganizar estos 3 puntos anteriores. Entonces, de pronto, si yo le compré, bueno, no aplica para el software de Autodesk, pero vamos a suponer que aplica. Si yo le compré Navisworks a todo el mundo, después de yo ejecutar el proyecto piloto, me voy a dar cuenta que probablemente Navisworks solo necesita la persona que va a hacer para esta etapa la coordinación, la detección de colisiones. ¿Sí? Entonces ya me puedo ahorrar esa plata, no le compro un Navisworks a todo el mundo, sino solamente a la persona que va a hacer el ejercicio de detección de colisiones. ¿Sí? Es un ejemplo sencillo. Entonces es clave seleccionar ese proyecto piloto.
Entonces, básicamente, ¿qué es una...? Bueno, aquí hago énfasis en el tema del estándar BIM y es porque una de las cosas más importantes es estandarizar la forma en cómo compartimos y gestionamos la información. Esta imagen es tomada del documento del BIM Forum y basado en la norma ISO 19650, que básicamente habla de los estados de la información en plataformas virtuales, el estado compartido en work in progress o trabajo en progreso, publicado, es más o menos, es como al revés, más bien. Work in progress, compartido, publicado y archivado. Esto no tiene que, bueno, hay gente que es muy estricta con el cumplimiento de esto. Yo soy un partidario de que esto puede siempre revisarse y adaptarse a la forma, al mejor funcionamiento que se le adapte a cada empresa y a las herramientas digitales que pueda llegar a tener cada empresa. Este es un estándar que nos dice cómo debería manejarse la información y nosotros podemos y tenemos la capacidad de adaptarlo o de seguirlo al pie de la letra. Pues cómo empieza la reingeniería de procesos con la redefinición de flujos de trabajo. ¿Quién lo hace, qué hace y cómo lo hace? ¿Sí? Entonces nos venimos aquí rápidamente a una metodología, puede ser de muchas otras, de reingeniería de procesos. ¿Qué es lo que hago primero? Un diagnóstico del proceso. ¿Cuáles son los flujos de información y de trabajo? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace cada cosa? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién hace trabajo operativo? Entonces yo hago un diagnóstico de ese proceso. Sí, entonces vamos a hablar puntualmente del proceso de presupuestos, por decir cualquier cosa. Utilizan un software que se llama, pucha, no sé, se me escapa, Opus. Tenemos unos profesionales que hacen toda la extracción de cantidades, tenemos unos coordinadores que hacen la ingeniería de costos, tenemos un director que revisa, prueba, entrega, se entrega un archivo en, voy a decir cualquier cosa, Excel. ¿A quién se le entrega? Al área de construcciones. ¿Quién le entrega al área de presupuestos? Le entrega diseño. Ah, listo. Entonces yo tengo definido completamente ese flujo de trabajo y lo redefino. ¿Cómo lo redefino? Con el uso BIM que yo lo voy a implementar. Entonces, hablando del mismo proceso, existe un uso BIM que se llama gestión de costos, que implica la cuantificación semiautomática de cantidades a partir de modelos BIM. Entonces, ¿cómo la existencia de ese modelo que llega y que contiene esa información y cómo lo articulo yo con mi software de ingeniería de costos? Pues eso es la redefinición de ese flujo de trabajo. Asimismo, como redefinir el flujo de trabajo y cuál va a ser mi entregable. Entonces también cambia mi entregable porque ¿qué va a ser mi entregable? ¿Un archivo de Excel o, voy a decir cualquier cosa, un archivo de Navisworks y un archivo en Opus? Y el archivo de Navisworks tiene los costos y tiene la programación, tiene la programación 5D. No sé, dependiendo del nivel de implementación que llegamos a querer a tener y del valor que eso nos pueda llegar a generar o no. Porque yo también puedo decir, no, yo simplemente sigo entregando mi archivo de presupuestos con un modelo de presupuestos de donde saqué todas las cantidades. No lo sé. Hacemos entonces redefinición de roles y responsabilidades. ¿Quién entra a asumir estas nuevas responsabilidades y cómo se modifican esos roles dentro del proceso que estoy afectando? Hago la transformación tecnológica. Entonces, si ellos tenían antes unos portátiles con procesador Intel i5, pues no, probablemente ya no les vaya a servir y me toca mejorarles la capacidad tecnológica, me toca comprarles software de modelado, me toca comprarles software de gestión, etcétera. Los capacito para que puedan, los capacito en herramientas, procesos y metodología, los capacito en cómo redefinimos el proceso, los capacito. Ojo, esta redefinición del proceso nunca se puede hacer sola, ¿no? Nunca es como que llego yo, me siento y hago una redefinición, no. Esto se hace en mesas de trabajo y trabajo en equipo con el área o con el proceso o con el proyecto en donde yo estoy implementando. Me siento con ellos y se redefine ese flujo de trabajo y ese proceso. Y entonces los capacito en eso, los capacito en las herramientas que les voy a implementar, o sea, los softwares, y en la metodología BIM en general para que tengan un contexto y para que hagan parte del proceso del proyecto de implementación. Es como al revés, más bien, capacitación en metodología, en herramientas y en procesos. Defino un proyecto piloto, como les decía, clave, siempre tener en cuenta que cualquier proceso de implementación debe tener una retroalimentación y mejora continua. Ese proyecto piloto me va a mí a dar una retroalimentación y una mejora continua. Vámonos rápidamente con las recomendaciones. Hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje. Lo veíamos ahorita en las recomendaciones anteriores. Al principio va a ser más lento porque estamos aprendiendo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de implementación.
El primer proyecto puede tener errores y no será el más productivo, entonces no es el que yo le tengo que sacar los indicadores, ¿no? Yo no puedo empezar a medir indicadores de la productividad o de la eficiencia que me genera la implementación a partir de mi proyecto piloto. El peor enemigo de cualquier cambio es la resistencia al cambio. En la mayoría de los casos se da por miedo a no poder cumplir con las exigencias que plantea el cambio, que es un miedo natural, recuerden lo que ya les mencionaba. Entonces hay que desarrollar una socialización intensiva del proceso y estar acompañando constantemente, no abandonar el área, no decir, yo llegué, implementé y listo, me desaparezco, no. Hay que tener una comunicación directa y constante y seguramente la van a solicitar de ese acompañamiento constante para garantizar que no solamente se interiorice la implementación, sino que no se vuelvan a las, perdón la expresión, a antiguas costumbres o a malas mañas. Entonces, que, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que, volviendo al ejemplo del área de presupuestos, reciben los modelos y resulta que lo que están haciendo es exportarlos a planos en AutoCAD 2D para extraer cantidades de manera manual con polilíneas. Entonces, pues, ¿qué hicimos? No hicimos nada. Entonces, hay que estar muy pendiente y hacer seguimiento a la correcta implementación y a la correcta interiorización. Y eso, créanme que es muy común. La gente le llegó un proyecto de afán y dice, no, pucha, yo me demoro más. ¿Por qué? Pues porque está aprendiendo, me demoro más sacando las cantidades de Revit. No, voy a sacar esto en AutoCAD y lo hago con polilíneas a toda carrera. Ojo, hay que ser estrictos en ese sentido porque si no, nunca se va a lograr la correcta interiorización de la metodología. Gestión de riesgos, ya lo habíamos hablado. Planee los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto piloto para no desgastar a los equipos de trabajo definidos para su desarrollo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a abordar un área con un proyecto piloto, probablemente yo no tengo que desgastar a todo el equipo en todo lo que va a implicar ese proyecto piloto, ¿sí? Yo tengo que seleccionar estratégicamente los diferentes miembros de un equipo de trabajo para no desgastarlos a todos con toda la capacitación. Entonces, por ponerles un ejemplo muy claro, el director del equipo, para seguir con el ejemplo de los presupuestos, el director del equipo de presupuestos probablemente no va a tener que tener la capacitación del manejo técnico del software, porque probablemente él no es el que se mete al software a extractar información, a revisar especificaciones, etcétera, etcétera. No, él simplemente tiene que revisar, entonces su capacitación tiene que ser menos técnica y un poco más de gestión, ¿sí? Entonces, eso es clave para que yo no desgaste al director del área de presupuestos y programación con una cantidad de horas en una capacitación técnica que a él no le va a generar valor. Entonces, ahí es muy clave escoger muy bien esos pasos a seguir y escoger muy bien esos roles para no desgastar al equipo, ¿de acuerdo? Advertencias, y pues inmediatamente se genera esta advertencia. Evite sobrecapacitar a su equipo. No todos los roles o procesos necesitan todas las herramientas. Entonces, ya lo habíamos dicho, sin embargo, pues lo repito. No todas las personas necesitan capacitarse en todos los softwares o en todas las herramientas. Escojamos estratégicamente en qué capacito y a quién capacito, ¿sí? Primero, para ser eficiente en el manejo del recurso económico y segundo, como les decía, para no desgastar equipos. Ojo con los términos y siglas en el proceso de capacitación. Es un error que cometemos y nos encantan las cifras, que el PEP, que el BEP, que el LOD, que el EIR, que, mejor dicho, que el PIM, que el BIM, que el BDC, mejor dicho, nos encantan las siglas y entramos de una hablando de siglas y la gente queda fría y la gente se aburre, la gente se frustra porque no entiende y no tiene por qué entender, ¿sí? Cuando yo la primera vez que le hablé de un KPI a alguien y me dijo, pero, y la gente se molesta, pues que es un KPI, no asuma que yo sé. Y si yo le digo, no, es un indicador clave de performance, de proyecto, digamos, o de, no, proyecto no es performance, sino como de desempeño, indicador clave de desempeño, pues claro, ya lo entienden y es claro y lo conocen, ¿sí? Pero si a veces de pronto la persona no conoce la sigla, pues se va a frustrar. Incluso desde la cifra BIM, todo el mundo tiene que saber qué significa BIM por sus siglas en inglés y la traducción al español. Y no lo voy a decir ahorita porque no quiero entrar en controversias. Este video no lo vamos a ver. Y bueno, se me está acabando el tiempo. Medición y seguimiento. Básicamente, ¿qué es este capítulo? Como les decía al principio,
Medir cómo va esa implementación BIM. Recuerden siempre, lo que no se mide no se gestiona, lo que no se gestiona no se controla. En ese sentido es clave realizar la medición de los indicadores de la implementación y es clave incentivar la participación de los equipos de trabajo en esa medición. Esa medición no la puede hacer solamente el responsable de la implementación. Tiene que tener un apoyo de todos los diferentes equipos de trabajo donde se va implementando la metodología. Y clave, pues con esas mediciones y seguimiento y con esa revisión de los indicadores, identificar oportunidades de mejora siempre, porque siempre van a existir las oportunidades de mejora. Hay un montón de metodologías para generar indicadores, digamos que no es el objetivo de esta charla, pero le hago ahí la propaganda a los documentos del BIM Forum. En el documento del BIM Forum tenemos un documento completamente dedicado a indicadores de proyecto y en este documento de hoja de ruta generamos unos indicadores de implementación. Entonces, por ejemplo, índice de madurez BIM, índice de aumento de la productividad, etcétera, para ir midiendo esos indicadores. ¿De acuerdo? Unos tips, tener en cuenta los indicadores históricos de la compañía. Esto se remonta incluso a esa etapa de planeación donde nosotros definimos los indicadores y es, yo tengo que primero adaptarme a esos indicadores que ya existen en la compañía y después sí generar los indicadores propios de BIM, ¿de acuerdo? De esa manera, pues yo puedo tener una medición objetiva de la eficiencia de la implementación. Lo que les decía, la implementación es un compromiso de todos, tener en cuenta el documento de KPIs del BIM Forum, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, ¿de acuerdo? Eh, hay que implementar formatos, hay que volverse metódico en la medición, en la generación de métricas y de indicadores. Y una advertencia clave, los indicadores hay que capturarlos en el momento, ¿sí? No podemos esperar por allá que se termine el proyecto para capturarlos. En el momento que se generan hay que empezar a capturarlos. Y nos vamos entonces al último capítulo, que es el capítulo que dentro de PMI se define como cierre, pero que nosotros lo quisimos llamar de manera, pues, adrede, retroalimentación y mejora continua. ¿Por qué? Porque el proyecto de implementación BIM, digamos que no finaliza, sino que se retroalimenta y está en constante proceso de mejora continua. Recuerden la experiencia que les conté, llevamos nosotros casi 5 años en esto y ya acabamos de hacer un plan para los siguientes 5 años. Entonces, realizar de nuevo la ruta BIM, o si no la habían realizado primero, pues realizar la ruta BIM y si ya la habían realizado, pues realizarla de nuevo. Esta medición que yo hago, esta autoevaluación, como decía David ahorita, que yo hago a través de la ruta BIM me permite a mí ajustar políticas y procesos para nuevos proyectos, reajustar esa implementación. De pronto, si voy quedado, ajustar un poquito el alcance o tomar medidas para ponerme al día, o si voy muy bien, me puede llevar a generar nuevos alcances. Y tengo que validar el alcance, es decir, cuando yo puedo llegar a decir que estoy llegando a unos niveles de madurez aceptables, tengo que revisar el cumplimiento de ese alcance que me tracé allá arriba cuando estuve planeando y haciendo la definición estratégica y de esos entregables que iba a tener mi implementación BIM. ¿Cuáles eran esos entregables? Pues los objetivos y los resultados que yo planteé que iba a esperar. Entonces, eso lo doy pues a través de la medición de los indicadores. Estoy logrando las eficiencias que quería, estoy logrando las optimizaciones que quería o no las estoy logrando. Tips. Hay que ser muy autocrítico y riguroso al momento de contestar la ruta BIM o la matriz de madurez BIM. Nos tenemos que dar casi que la por nosotros mismos para garantizar realmente una medición objetiva del tema. Y recuerden siempre, la implementación es un proceso cíclico. Yo tengo que estar constantemente reevaluando mi proyecto de implementación, reevaluando su alcance, reevaluando sus objetivos y constantemente aterrizándolo a la realidad de la compañía. Y con eso termino esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por esa explicación. Igual reitero una invitación a todos los que estén interesados en conocer más en detalle acerca de esta... Voy a mutear porque escucho un poco de eco. Los que quieran conocer un poquito más acerca de esta ruta BIM o de esta ruta de implementación, perdón, pueden irse a los documentos de descarga del BIM Forum Colombia de los BIM Kit, tal como lo mencionaba Javier, y ahí podrán leer en detalle cada uno de los pasos que mencionó Javier. Aprovechando este espacio y agradecer de nuevo a Javier por estar acá, hay algunas preguntas que te tienen, Javier, si tienes un momento para responderlas. Hay una persona que te pregunta, todo este proceso de implementación a veces requiere para mostrar a las empresas un proceso que es arduo, como lo acabas de mencionar.
En tu experiencia, los tiempos exactos que ha llevado cada proceso de implementación para tenerlo como referencia es una preocupación de los líderes empresariales que consideraríamos deberían estar claros. ¿Qué recomendaciones darías en cuanto a esta pregunta? Tienes el micrófono muteado, qué pena. Aprendí, ¿ya me oyes? Sí. Entonces, en cuanto a los tiempos, clave esa pregunta y me remito de nuevo a lo que ya les dije durante la presentación. Esa expectativa hay que aprender a gestionarla, es clave. No vamos a tener resultados en el primer año. Por favor, eso ténganlo claro. O sea, esto es un proceso que va a tomarse su tiempo. ¿Y por qué digo que va a tomarse su tiempo? Porque los beneficios de implementar en el área de diseño, y me remito a la experiencia que yo tengo, se van a ver hasta cuando lleguemos de implementación a construcciones o a presupuestos, que eso fácilmente puede ser 2 o 3 años después en las compañías que lo logren de forma más eficiente. Entonces, esa expectativa es muy importante manejarla. ¿Cuáles son los tiempos normales de una implementación? Pues miren, lo que les decía, eso es tan variable como la complejidad de la compañía. Yo he tenido 2 experiencias en 2 compañías diferentes. Una experiencia que fue muy empírica, que tardó aproximadamente 2 años en, digamos, lograr un proyecto piloto, incluso llevado a construcciones, y una experiencia mucho más estructurada en una compañía de mucho mayor complejidad como en la que estoy ahora, donde hemos surtido ya varias fases en un espacio-tiempo más o menos de 5 años, y como les decía, acabamos de formular un plan este año, que pues, debió haber iniciado el año pasado, pero es básicamente un plan 2025, es decir, es un plan de desarrollo a 5 años, donde reevaluamos toda esa implementación, establecemos nuevos alcances, nuevos objetivos, y nos lanzamos a continuar implementando. Entonces, la recomendación, más que un tiempo que yo les pueda decir, no, mire, eso se demora 1, 2 o 3 años, la recomendación es gestionen muy bien la expectativa del tiempo, y eso pónganlo en un cronograma juicioso, muy, muy detallado, que les permita a ustedes tener un espacio de tiempo en el que puedan determinarlo. Me voy a ir, no les hablé, y si me permiten les voy a mostrar una parte de la presentación en la que no hice énfasis. A ver si la encuentro, aquí está. Esta línea de tiempo es básicamente un resumen. Perdón, aquí hago esto. Esta línea de tiempo es básicamente un resumen de lo que fue el primer proyecto de implementación en Colpatria. Entonces tenemos diseños y coordinación técnica del 16 al 18, presupuesto y construcción del 19 al 20, otra línea de negocio que tenemos nosotros que se llama construcción de terceros del 20 al 21, y aplicación de usos BIM avanzados y tecnologías 4.0, 21 y 23, del 21 al 23, que incluía las filiales que tenemos en México y en Perú. Entonces, esto se revaluó, por supuesto, esto se revaluó porque al 20 íbamos como por acá, ¿sí? Entonces, esto se reevaluó, que no quiere decir que fuéramos mal, pero esta expectativa que se tenía para el 23 se llevó hasta el 25, incluso todavía en el 25 retomando el tema de tecnologías 4.0. Entonces, no quiere decir que, o sea, mejor dicho, aquí es donde yo voy y hago mucho énfasis en que probablemente haya sido un error programar esto con tanta anticipación o programarlo de esta forma, pero pues es un error que lo aprendimos solamente a través de haberla embarrado y logramos reajustar, ¿sí? Entonces, pues es como la experiencia que les puedo dar en ese tema. Miren, aquí hay un espacio de tiempo de 7 años que se acaba de alargar a 2 años más. Entonces van a ser 9, casi 10 años que llevemos en un proceso de implementación. Ok, gracias. Voy a entonces continuar con con la sesión de continuar con una parte del ejercicio para culminar la tarea de hoy de Ruta BIM y explicarles también un poco de profundización acerca del contenido de lo que contempla la plataforma. Denme un segundito y comparto pantalla. Tengo como inconvenientes con la plataforma, un segundo. Si quieres, mientras, David, no, otra pregunta que vayas resolviendo mientras tú lo cuadras. Sí, por favor. No sé si alguien tenga una pregunta. Si alguien tiene una pregunta en este momento, prenda el micrófono y me la hace mientras David
alista su presentación. Por aquí me dicen, ¿qué costo tiene implementar BIM en una empresa? Si quieren voy a responder esa. Y de nuevo la respuesta no es una respuesta fija, ¿sí? Depende de muchas cosas y tienes que tener claro, más bien, más que el costo es en qué tienes que invertir. Vas a tener inversiones fuertes seguramente en tecnología, en software y en hardware. Vas a tener inversiones fuertes en capacitaciones y probablemente vayas a tener que invertir en consultorías externas. Lo que te digo, depende mucho de la complejidad porque tú puedes necesitar 50 computadores o 3 computadores, puedes necesitar 50 licencias o 100 licencias o 200 licencias o 3 licencias. Entonces, pues no es tan fácil de determinar, ¿sí? O no te puedo decir un porcentaje sobre el presupuesto que tengas de gasto, no. Depende mucho de la capacidad de cada compañía, pero sí hay que tener por lo menos claro esos 3 rubros de inversión: tecnología, capacitaciones y consultorías. Y por supuesto afiliarse al BIMForum. Gracias, Javier, por ahí la publicidad. Esto es muy importante, pues, porque de nuevo, esto, como mencionaba Javier, esto es un tema de crecimiento conjunto y como mencionaba de pronto en un espacio ahorita, en uno de los puntos, todos los espacios que generamos, además de este, que son abiertos a todo el público, pues hay unos espacios de talleres de aprendizaje donde son muy, muy útiles para compartir experiencias en conjunto. Veo una mano levantada, Beatriz Cuenca. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una pregunta, Javier y David, en una consultoría de diseño arquitectónico. Obvio, como tú decías, Javier, nosotros somos como la prioridad a ojos de nuestro cliente constructor o desarrollador, pero nosotros internamente, ¿cuál debería ser la priorización dentro de ya específicamente la consultoría de diseño? En una consultoría de diseño arquitectónico, pues entonces el enfoque que tú tienes que tener es cómo le generas valor a ese cliente, ¿sí? Si tu cliente es una compañía que trabaja bajo metodología BIM, tienes que entender cómo es ese proceso que ellos llevan para entender tú cómo les generas o cómo les aportas dentro de ese proceso BIM. Entonces, por supuesto, y está claro es que tú tienes que, de entrada, tu prioridad va a ser implementar el uso autoría de diseño. Ese uso lo puedes encontrar en la página del Penn State o en los documentos del BIM Forum. Y básicamente es integrar a tu proceso de diseño arquitectónico el modelado BIM. Y recuerda siempre, cuando hablo de modelado BIM, hablo de la información gráfica y la información de data, o sea, los datos que contienen ese modelo. Entonces, la prioridad tiene que ser migrar de un proceso de diseño 2D, porque es que, ojo, que no se trata de diseñar en AutoCAD en 2D y modelar después en Revit o en el cualquier software que tú tengas, sino se trata de la forma de abordar ese diseño, la forma de conceptualizar ese diseño es en 3D. Y es a partir no solamente de los parámetros que tú dentro de tu profesión como arquitecta tienes para aterrizar un diseño, sino también teniendo en cuenta la información de ese diseño. Entonces, por ejemplo, decisiones que en un proceso tradicional de arquitectura se toman más adelante, por allá cuando estás haciendo detalles arquitectónicos, tienes que empezar a tomarlas muy temprano porque tienes que empezar a integrar esa información a los modelos desde etapas tempranas, ¿sí? Para garantizar que los procesos de coordinación 3D que pueda llegar a ser tu cliente sean exitosos y que los procesos de presupuestación que pueda estar haciendo tu cliente sean exitosos. Entonces, la recomendación que te daría en ese sentido es, por supuesto, el uso y la prioridad, pues la prioridad se la tienes que dar a tu modelado arquitectónico, a tu proceso de diseño y modelado arquitectónico BIM, ojo, gráfica, más datos, y entender cómo este proceso tuyo se articula con el proceso grande que lleva el desarrollador. Hay una metodología que se llama IPD, que básicamente significa desarrollo integrado o entrega integrada de proyecto, que lo que busca es integrar a los diferentes actores, arquitectos, constructores, diseñadores técnicos, desde etapas muy tempranas para poder tomar estas decisiones que te digo que se tienen que tomar desde etapas tempranas en el contexto de metodología BIM. Primero, porque generan más valor a un menor costo, y segundo, porque la metodología te las va a exigir. Entonces, creo que esa debe ser tu prioridad.
implementar el uso de autoridad de diseño en el proceso de diseño arquitectónico y entender cuál es el proceso BIM macro que está desarrollando tu cliente para saber cómo te ensamblas tú bajo ese proceso BIM macro. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias, muy claro. Tengo solo una última observaciones o pregunta también. Nosotros al interior entonces también debemos tener un BEP, porque yo normalmente me integro o pues he sentido que nos vamos integrando, ya estamos un poquito como en el desarrollo y en el camino pues de BIM con algunos de nuestros clientes y nosotros nos integramos al BEP que ellos nos empiezan a gestionar o a presentar. Pero yo al interior de mi compañía debería tener un BEP interno. Tú debes tener un estándar BIM de un tu estándar compañía. de modelado. Exacto, tienes que tener un estándar de modelado, tienes que tener un estándar de funcionamiento interno de las reglas de juego BIM de tu compañía. Ese estándar puede definir que tú te adaptas al BEP de tu cliente, ¿sí? Porque seguramente tu cliente va a tener un BEP muy definido, al cual ustedes como consultores deben integrarse, pero eso lo puedes definir también en tu estándar, ¿sí? Pero sí es necesario que tengas tu propio estándar, que puede o no incluir un BEP propio, o puedes simplemente dar una instrucción y es nos ajustamos al BEP que tiene el cliente, pero sí tenemos unos términos de referencia o tenemos unos estándares de modelado, tenemos una forma en la que compartimos la información o cómo generamos la información, ¿sí? Tenemos unos LOD definidos, ¿sí? Porque muchas veces el cliente llega y les dice, yo necesito que me entreguen un LOD 300 desde anteproyecto. Tú con todo conocimiento de causa puedes decirle, señor cliente, dentro de mi proceso de desarrollo yo tengo que llegar a un LOD de 300 en etapa de proyecto porque, y le das toda tu argumentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, Javier, de nuevo muchísimas gracias por este espacio y bueno, agradecerte pues, por esta amplia explicación sobre la hoja de ruta de implementación. Y bueno, obviamente esta es tu casa y esperamos que nos puedas acompañar en otra sesión. Listo. Listo, gracias, chao, feliz día para todos. Chao, Javier. Para continuar y finalizar el ejercicio del taller del día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es la herramienta o una de las primeras partes para diligenciar lo que es la ruta BIM. Para ello vamos a especificar hoy un poco, y si se acuerdan dentro de la primera sesión, y lo que mencioné al inicio del taller es que Ruta BIM, dentro de sus componentes de evaluación, está compuesto por procesos, tecnología, personas, escala y capacidad. Las tres primeras, tecnología, procesos y personas, hacen parte de un gran sombrilla que hablamos de matriz de madurez, como el capítulo grande que va a englobar estos tres componentes. Entonces veamos un momento este video de este capítulo. Transformación digital Camacol y el BIM Forum Colombia están comprometidos con la transformación digital del sector de la construcción. Por eso, crearon Ruta BIM, una herramienta pensada para la autoevaluación de las organizaciones de la cadena de valor de la construcción. Es una herramienta de conocimiento desarrollada por el experto Bilal Sucar, investigador independiente y fundador de BIM Excellence Initiative. Ruta BIM es una matriz de madurez pensada para identificar el desarrollo de la metodología en las organizaciones o equipos de proyecto. La herramienta permite identificar el nivel de madurez BIM de su organización o equipo de proyecto mediante la evaluación de tres componentes: madurez BIM, capacidades BIM y escala organizacional. Empecemos con madurez BIM. Este apartado está dividido en tres bloques: tecnología, procesos y políticas. Entonces, para continuar y precisamente dándole acogida hacia ese primer capítulo, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la parte de matriz de madurez BIM. ¿Qué hace y qué compone este capítulo? Recuerden que la idea de la matriz es que ustedes puedan acoger algún estado en el que ustedes están actualmente evidenciándose en la compañía. Esto al final les va a dar un resultado que está identificado bajo 5 niveles de madurez: inicial, definido, gestionado, integrado y optimizado. En nuestro cuarto taller vamos a explicar y entender un poquito qué significa cada nivel, pero el día de hoy vamos a ver
en detalle que evalúa la madurez BIM. Entonces, la madurez BIM evalúa los usos de la metodología en la organización y orienta cómo abordar los requerimientos necesarios para que la empresa mejore gradualmente su implementación. Así como mencionaba Javier anteriormente en su explicación de la hoja de ruta, esto integra y tiene que tener en cuenta 3 aspectos de un proceso de transformación digital. La tecnología, que va a permitir evaluar la infraestructura técnica de su organización a través de software, hardware y red, entendiendo que la metodología BIM requiere un apartado tecnológico y en ese sentido no simplemente desde el software asociado para implementar BIM, sino también el hardware necesario para el software y la red para articular otros aspectos de la metodología, como bien mencionaba, del entorno común de datos, trabajo colaborativo, interoperabilidad, en fin. Por otro lado, tenemos el apartado de procesos, que evalúa los recursos, actividades y flujos de trabajo, modelos de usos BIM y el liderazgo y la gestión. Y por último, el tema de políticas, que permite evaluar los estándares con preguntas asociadas a protocolos, modelo, plan de calidad, indicadores y elementos contractuales relacionados a BIM. Dentro de esto, tenemos que la tecnología, dentro de este primer componente, va a permitir evaluar, como mencionaba, software, hardware y red. Y las preguntas que vamos a encontrar están divididas bajo estos 3 aspectos. Software, entendiendo que lo que se debe determinar y evaluar son la elección del software, los usos de información, almacenamiento de intercambio y los flujos de trabajo. Con relación al hardware, vamos a tener aspectos de evaluación en términos de especificación y gestión y la inversión, y en términos de red interna, redes internas, intercambio de información y las conexiones que se están implementando. Cuando hablamos de procesos, recuerden que en este vamos a evaluar 3 aspectos: actividades y flujos de trabajo, modelos y usos BIM y liderazgo y gestión. En términos de actividades y flujos de trabajo, que está más asociado en cómo dentro de la organización se está incorporando bajo los procesos los diferentes componentes de las personas dentro de los flujos de trabajo. Y en ese sentido se está determinando preguntas asociadas hacia los roles BIM, hacia la transversalidad, entendiendo que pues, es un proceso transversal a lo largo de toda la organización, y los resultados y productividad que se han obtenido por medio de los flujos de trabajo y las actividades que se han realizado. En términos de los modelos y usos BIM, como bien mencionaba Javier, que existen muchos protocolos y guías en cuanto a los usos BIM y modelos que se están implementando, es importante identificar los estándares y bases metodológicos por el cual se está implementando la metodología. Y recuerden, y como decía Javier, no es simplemente tener un modelo geométrico, sino un modelo asociado a los usos particulares que se están implementando. Y en este caso, los modelos y usos BIM evalúan precisamente qué tipo de estándares asociados se está incorporando bajo el proceso de modelado BIM. En cuestiones de liderazgo y gestión, es en términos de cómo los procesos van a tener un liderazgo a partir de los diferentes patrocinadores, el liderazgo que se tiene en las diferentes áreas, y ver cómo entonces la visión organizacional está siendo transformada a partir de los aspectos de la metodología BIM. Y como decía Javier anteriormente, BIM no va entonces a liderar la visión de la organización, sino como BIM se incorpora dentro de la visión organizacional. También tenemos la estrategia de implementación, y en este caso, pues lo que mostró también de ejemplo Javier, de que esto es un proceso gradual que requiere anual, digamos que bajo diferentes periodos, un estado de madurez, y esta estrategia es importante como parte de la gestión BIM. Y las oportunidades de negocio, identificando que si bien BIM ayuda a mejorar los procesos y la productividad, también se incorpora como un estado de oportunidad de mejora de los negocios para ser más competitivos, para también otros procesos que se van involucrando bajo la metodología. Y por último, el tema de la política, que permite evaluar los estándares con preguntas asociadas a los protocolos, el modelado y plan de calidad, también asociándose a los indicadores y elementos contractuales relacionados en BIM. Y en ese sentido tendríamos 3 aspectos a evaluar: entrenamiento, toda la parte de capacitación que se requiere al interior de la organización, los estándares que van a empezar a incorporarse dentro de los lineamientos y estándares dentro de la organización, y los elementos contractuales, entendiendo que todos los procesos también de contratación bajo los proyectos que empiecen a implementar BIM necesitan unos lineamientos de contratación.
En términos de entrenamiento, los requisitos que se deberían tener en cuenta bajo el entrenamiento y la metodología que se está adoptando. En términos de los estándares, las políticas y protocolos, estándares de modelado, plan de calidad y los indicadores que se están incorporando. Y en términos contractuales, pues el apartado contractual. Esos son como los 3 aspectos que se tienen para que tengan en cuenta al momento de diligenciar la matriz y después de tener acceso a la hoja de ruta de implementación, que como ya saben pueden hacer descarga directa dentro de los documentos del BIM Kit, que lo pusimos dentro de los documentos en los mensajes para que descarguen, pero fácilmente para encontrarlo se van a la página de Camacol Nacional, ahí van a encontrar el BIM Forum Colombia y dentro de las herramientas de adopción BIM van a encontrar el BIM Kit. Dentro de la plataforma de Ruta BIM, después de tener y mostrar la hoja de ruta, van a poder tener acceso ya directamente hacia la evaluación. En este sentido, la primera parte que se va a encontrar para evaluar es la madurez BIM con los componentes que les acabo de explicar, tecnología, procesos y política. ¿Qué es importante? Que cuando empiezan a diligenciar, y como para darles un ejemplo, en el apartado de tecnología para la parte específica de software, vamos a encontrar diferentes preguntas asociadas a los capítulos que les mencioné. Elección de software, usos de información, almacenamiento de intercambio y flujos de trabajo. En cada una de estas vamos a ver que a medida que vamos avanzando en las preguntas, tenemos que seleccionar la pregunta más adecuada en el estado actual donde se encuentra la compañía en la pregunta en particular. Para darles el ejemplo, en elección de software, tenemos 5 aspectos diferentes asociados a la elección de software. En ese sentido, el estado de madurez más bajo o básicos es dentro de la primera pregunta y a nivel que va avanzando, pues vamos a encontrar un madurez superior en específicamente la elección de software. En el caso particular de este que estoy mostrando, en el primero, bajo el nivel más bajo o inicial, se encuentra que no existen criterios funcionales para el uso y selección del software. Y el más avanzado o el último es la selección y el uso de herramientas de software se revisa continuamente para mejorar la productividad y se alinea con los objetivos estratégicos. Este es como el estado de madurez más alto que se encuentra bajo esta acción en particular. Pero obviamente tenemos unos puntos graduales en los que podemos identificar como unos procesos en el que la compañía se encuentra. En ese sentido podemos tener que el equipo está de acuerdo con utilizar las mismas herramientas para todo el proceso o digamos que bajo ese sentido pues ya también adicional de esto pues la selección de software y su uso se controla y gestiona de acuerdo con los entregables definidos, o la selección e implementación de software sigue objetivos estratégicos, no solo necesidades operacionales. Entonces, miren que tenemos diferentes niveles según por el cual la empresa está adoptando la elección del software para la metodología BIM. Y asimismo vamos avanzando en cada uno de los apartados y componentes, tecnología, procesos y política, y poder diligenciar en su totalidad la matriz de madurez BIM. Que recuerden, al finalizar, cuando contemplen este desarrollo, vamos a tener una gráfica araña, que es la que se muestra en el costado derecho, donde van a estar evaluándose los diferentes aspectos que se evaluaron en los 3 elementos de tecnología, procesos y políticas. Y en ese sentido, revisar y contemplar en qué tipo de nivel de madurez nos encontramos. Esto es como en términos generales. Les voy a mostrar directamente ya en el aplicativo cómo funciona, pero antes veo unas manos levantadas. La ingeniera Fauci Linero, no sé si tenga alguna pregunta. ¿O Jesús Sánchez? ¿Veo las manos levantadas? Bueno, entonces... No, yo tengo una pregunta es en el anterior conversatorio, pero ya no te preocupes, gracias. Listo. Bueno, entonces les muestro lo que son lo que es Ruta BIM. Entonces, como les mencionaba, al momento de ingresar en los diferentes componentes, ustedes simplemente van a ingresar y poder empezar a diligenciar la encuesta según el estado en el que se encuentra cada uno de ustedes, haciendo clic en la respuesta más acertada o más cercana en el punto en el cual se encuentra la organización, y a medida que pues van avanzando, pues van a encontrar los diferentes componentes en tecnología, procesos y políticas.
Les recomiendo, y para finalizar la actividad del día de hoy, y para dejar también un espacio de preguntas, si tienen alguna comentario, sugerencia o también pregunta asociada a lo que contempla resolver estos primeros 3 apartados de madurez BIM, no duden en contactar al BIM Forum Colombia por medio directo a mi correo de sierra@camacol.org.co o también al correo del BIM Forum Colombia, bimforumcolombia@camacol.org.co. Bajo ese sentido, los invito entonces a que diligencien la primera parte y antes de entrar a la segunda parte o a la tercera parte del taller que realizaremos en 2 semanas, específicamente el 21 de mayo, vamos entonces a de pronto dejar un espacio de preguntas en el caso en que las personas que hayan realizado estas primeras partes, componentes de Ruta BIM, podemos de pronto resolverlas antes de iniciar la actividad. En el próximo taller, y para que se puedan inscribir a este tercer taller, vamos a hablar de cómo entonces esto puede ser articulado bajo una parte de capacidad y escala, que son los otros 3 componentes. ¿A qué se refiere esto? Que la capacidad es cómo gradualmente empezamos a incorporar los proyectos o la metodología BIM dentro de los proyectos y cómo entonces esto se va articulando también hacia otros aspectos de la industria y cómo se articula hacia la cadena de valor. Y en ese sentido, entonces, cómo se van articulando los proveedores, cómo se van articulando los consultores, diseñadores y los constructores como un elemento integral de la metodología BIM. Les comparto entonces el link para que se inscriban y que de nuevo pues hagan parte de estos 4 talleres de la Ruta BIM. Agradecer de nuevo a todas las regionales que nos apoyaron para la difusión de esos talleres y de nuevo cualquier inquietud que tengan, les pido el favor que también lo hagan a través de sus regionales y que pues de las regionales de Camacol que tenemos en las 19 regiones y que puedan entonces tener acceso a nuestro tercer taller. Si no es más, voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Mi correo de sierra@camacol.org.co y ya les envío entonces el link de Ruta BIM, pero el link es rutabim.com. En cuanto a el link para el siguiente taller, ya se los comparto. Y este sería nuestro tercer taller de esta sesión. Si no es más, entonces podemos culminar la actividad. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Adelante, sí. Buenos días, Fausto Linero. Me presento, profesional universitario, secretario de Obras Públicas del municipio de Gachancipá, Cundinamarca. ¿Cómo podemos implementar la metodología BIM a nivel gubernamental, a través de todas las alcaldías y distritales y municipales de Colombia? Perfecto, gracias. Ingeniero Fausti, primero, muchas gracias por su pregunta. Le comento que, ahí es una invitación, no sé si usted ha podido ver la estrategia BIM en Colombia, que se lanzó el año pasado en nuestro evento del BIMCO, en noviembre, a partir de lo que se ha realizado con las entidades públicas del Ministerio de Vivienda, con el DNP, con el apoyo también de Presidencia, se sacó este documento en el que va a definirse la ruta de implementación para los próximos 5 años de la metodología a nivel nacional. Esto implica entonces una estrategia donde también se incorporan las entidades públicas como la suya. Y en ese sentido, el Ministerio de Vivienda, y con el apoyo también del BIM Forum Colombia, estamos ejerciendo un tema de capacitaciones asociados bajo ese rol. En términos específicos y prácticos y muy resumidos, la parte en cómo este tipo de entidades podría empezar a incorporar también depende mucho de los servicios. Si se encarga hacia la construcción,
pues de nuevo mostrar todo ese proceso que debería incorporarse, como lo mencionó Javier. Pero si es una entidad que genera proyectos para que pueda ser contratado con BIM, se requeriría un proceso de incorporar unos términos de referencia o a lo que también se le llama unos EIR, Information Employment Requirements, que son los requerimientos de información del empleador para empezar a incorporar lineamientos BIM al momento de contratar bajo esta metodología. Okay. No sé si le aclaré de pronto la duda o... Sí, señor, más o menos nosotros, yo lo voy a tirar más o menos, la idea es que nosotros estamos contratando ya proyectos que apliquen la metodología BIM y qué programa o qué software uno puede utilizar para ya analizar y todo lo que los diferentes contratistas están realizando hasta la fecha. Sí, en ese sentido, y reitero, es muy importante generar específicamente los términos de referencia para la contratación con BIM. Eso es súper clave, porque en muchas ocasiones, y como lecciones aprendidas que también han tenido otras entidades, ha sido que simplemente entre los términos se menciona, se requiere BIM, pero eso no es suficiente para realmente hacer una contratación o una búsqueda específica para que la persona pueda hacer el plan de ejecución y para que se haga toda la parte de implementación o como de ejecución bajo esta metodología. En ese sentido, y ahí más adelante las personas estarán realizando unos términos de referencia para que entidades como la suya puedan utilizar de referencia y que puedan realizar los planes de términos de referencia o lo que también se llaman EIR. Veo más manos levantadas. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Mi nombre es María del Pilar Vivas, yo soy docente en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Sí. Y tengo una inquietud con respecto a qué esperan las empresas, cuál sería el perfil, digamos, de un estudiante recién egresado y cuál es el alcance del conocimiento que espera una empresa para poder que sus futuros trabajadores puedan tener acerca del tema del BIM. Hasta dónde exigen o hasta dónde es importante que nosotros académicamente podamos implementar el tema. Gracias, María Pilar, por esa pregunta también muy importante. Te comento, nosotros desde Camacol y en la misma área en la cual participo, que es el área de productividad y sostenibilidad, hemos estado trabajando en un documento y bajo un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda que lanzamos el año pasado, que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones. No sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, pero este documento va a generar unos lineamientos, o bajo lo que tú estás mencionando particularmente, unos requerimientos de cómo los profesionales deben estar evolucionando en términos de su conocimiento para adecuarse a lo que requiere la industria. En ese sentido, hay 5 aspectos principales que se identificaron en este marco que se deben contemplar. El primero es el tema de la digitalización, que incorpora aspectos de BIM, y en ese sentido se menciona que el 50% de las cualificaciones identificadas para, digamos, programas de pregrado de ingeniería, arquitectura y otros afines deberían incorporar componentes de BIM. ¿Esto qué quiere decir? No simplemente aspectos de herramientas, sino que también metodológicos. De nuevo, BIM, y en muchas ocasiones esto se confunde, que esto es un aspecto netamente tecnológico. Todo lo contrario, esto involucra varios aspectos en términos de cómo implementar la metodología. Entonces, bueno, de entre los otros componentes del marco nacional, determina temas de la industria 4.0, sostenibilidad, aspectos de marketing, pero bueno, específicamente a tu pregunta en términos de BIM, este es como el componente que se debería liderar en las cualificaciones. Para ver más detalle, te recomiendo ver este documento, pero es esencial también dar conocimientos acerca de la metodología. ¿Qué está haciendo el BIM Forum Colombia adicional de este marco nacional de cualificaciones? Se generó un grupo que se llama el BIM Academic Forum. Es un
es un grupo que realmente se acogió con el apoyo también del Ministerio de Vivienda y pues ya es una agrupación de varias universidades donde han hablado de cómo cada una está cogiendo buenas prácticas de educación en torno a BIM. Si estás interesado también me puedes escribir y darte contacto para que puedan hacer partícipes a este grupo. Y que además dentro del BIM Forum Colombia hacemos un tema de buenas prácticas o de un premio de excelencia en donde premiamos a las empresas, a las entidades educativas que hayan generado algún proceso de implementación BIM en sus programas educativos. Entonces aquí también recolectamos buenas prácticas educativas en torno a BIM. ¿Me puedes ayudar, por favor, entonces, con cómo podernos vincular a partir Claro, de la escríbeme universidad? un correo y ahí te mando la... ¿Te lo escribo aquí internamente o cómo? No, ¿O a al través de correo que Marta? mandé, o si no, aquí mando adjunto mi teléfono y ahí me puedes enviar un chat y podemos compartir mayor información. Le doy también, no sé Muchas si había otra gracias. pregunta. De nada, María del Pilar. Tengo una pregunta en el chat, por favor, me digita los nombres de los documentos. ¿Los documentos te refieres del BIM Kit, Mónica? Dentro de los documentos son la hoja de ruta de implementación, el BEP, usos BIM, no sé si es esa la pregunta. O si te refieres del que acabo de mencionar, que es el Marco Nacional de Cualificaciones, el capítulo de construcción. Bueno, no siendo más, entonces damos por finalizado el taller del día de hoy. Los invito a que puedan inscribirse al taller, que ahí dejé ya dentro de la plataforma en los mensajes el link de conexión y bueno, esperarlos para la próxima sesión y espero que esta haya sido muy productiva para los diferentes planes en los que ustedes están avanzando para el uso de la metodología BIM. Recuerden que estamos dentro del BIM Forum Colombia dispuestos a cualquier inquietud. Recuerden que tenemos todo un ecosistema de empresas que están partícipes y que hacen parte de este proceso, que han ayudado a generar estos documentos. Entonces también a invitarlos a que conozcan un poco más y que, bueno, son totalmente bienvenidos para los que estén interesados. Muchas gracias y que tengan una feliz día. Muchas gracias a usted, David. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.